Democracia y de la Patria iniciamos la sesión de esta comisión del día de hoy. Agradecemos la presencia también de nuestro invitado especial hoy día, nuestro ministro, expresidente también de esta misma comisión, ministro Carlos Montes. Muy bienvenido, un agrado compartir junto a su equipo también esta sesión, que en realidad es una sesión en la cual básicamente queríamos conversar sobre algunos procedimientos frente a este tema. Yo, antes de darle la palabra brevemente, ¿verdad?, para saludar también a los demás senadores. Don Jorge, ¿tenemos cuenta? Presidente, solamente se ha recibido una comunicación de la señora ministra de Bienes Nacionales respondiendo a un oficio de esta comisión en lo relativo a licitaciones en curso para la comuna de Torres del Paine. Eso nomás, presidente. Perfecto. Ministro, básicamente ustedes saben de lo que tenemos respecto a este particular. Nosotros ayer tuvimos una sesión de técnica, de trabajo con diferentes actores. Entre ellos estuvo presente los municipios de Valdivia, con su alcalde, de Puerto Vara, también con su alcalde, de Río Ibáñez, también su alcalde, representantes de la Asociación Gremial de Chile Rural, y en general también con las cooperativas eléctricas, y en general se trató el tema de la aplicación, los problemas, los efectos y las circunstancias que están aconteciendo con este parcelamiento rural. El alcalde de Puerto Vara hace una extensa presentación donde señala que efectivamente estamos frente a una situación que es necesario buscar los mecanismos para resolver. Él presenta la situación particular de Puerto Vara, los cambios que ha experimentado en materia de ocupación del suelo rural, la fuerte expansión que esto también ha generado y evidentemente las externalidades que en todos estos loteos muchas veces no se miden, que son los efectos que esto genera, particularmente el requerimiento de diversos servicios. De hecho, él hablaba de una expansión no planificada, con todos los efectos que eso tenía en colapso en materia de infraestructura vial, en uso incluso a veces de loteos en zonas de riesgo, en inundaciones, en zonas con efectos volcánicos, etcétera. Yo creo que ahí planteaba una serie de contextos en este sentido. Y también hablaba de él, de que este procedimiento en definitiva se transformaba en un verdadero modelo inmobiliario irregular. Sin embargo, también estaba claro respecto de la necesidad de hacer una regularización, lo que él llamaba de las zonas habitacionales intermedias. Esta zona periurbana que está en una condición totalmente distinta y que siempre vamos a tener probablemente esta zona periurbana en los límites que uno establezca. La alcaldesa Valdivia, por otro lado, planteaba también la diversidad de situaciones que tenía en su zona, y hacía una serie de propuestas en materia de limitar la expansión a cierto tipo de suelo, limitar qué tipo de vivienda, cuándo se iba, por ejemplo, al servicio de evaluación, lo que refería también con los espacios públicos, en fin. El alcalde de Ibáñez hacía una propia extensión, él ya había presentado también su esquema y asumía también de que este era un tema que tenía una afectación mayor cuando estos loteos se realizaban en zonas eminentemente rurales y que evidentemente se generaban los conflictos asociados a este ámbito. La asociación es gremial, un poquito más crítica respecto de los contenidos también del tema, de la facultad o las atribuciones que se estaban otorgando a través de la última circular, el oficio 637 del Ministerio de Agricultura a través del SAC, donde establece, ¿verdad?, una serie de otras exigencias que según ellos señalaban no está expresamente contenido en la ley, y por lo tanto señalaba que probablemente ahí se estaban estableciendo algunas condiciones distintas. Frente a este escenario, ministro, lo conversamos con ustedes hace algunos mes y medio atrás, más o menos en esa misma sala, y se hablaba, ¿verdad?, de algunas ideas, de congelar por 3 o por un año, ¿no es cierto?, un tema que evidentemente no contaba con el piso de que eso requería, y nos encontramos al final con esta circular, que si bien es cierto la circular no prohíbe, bajo ningún punto de vista, estas subdivisiones, sí establece exigencias nuevas. Cuando en un loteo, ¿no es cierto?, hay bosque, tendrá que requerirse el informe pertinente de CONAF.
Si hay un tema de vialidad, tendrá que requerirse los informes al MOP, etcétera. Y en definitiva, ministro, no sé si te puedo decir Carlos nomás, ¿no es cierto?, frente a la confianza que tenemos en este trabajo. Dentro de este escenario, dentro de este contexto de escenario, creemos que hay que buscar un mecanismo distinto. O sea, aquí hay una realidad objetiva. Ayer se hablaba por parte de la información que entregaba el alcalde de Puerto Vara, de que hay alrededor de 150.000 parcelas, de las cuales ya 72.000 tienen construcciones. Es decir, estamos hablando frente a un fenómeno que evidentemente hay que darle una orientación técnica, una orientación jurídica, un marco legislativo que nos permita hacer parte, en definitiva, de esta realidad, Carlos. Se presentaron 3 mociones respecto de este particular, que seguramente ustedes ya las tienen en su poder. Son 3 mociones presentadas prácticamente transversalmente por diferentes parlamentarios, y que básicamente lo que se busca con esto es sentarse en la mesa, definir una estrategia y ver cómo avanzamos en la búsqueda o en la construcción de una visión distinta de este tema. Aquí se analizaba, ¿verdad?, en definitiva, que por un lado estamos frente a un problema que dice relación con un fracaso del Estado en materia de lo que significa la agricultura familiar campesina y su desarrollo, su sustento. Yo ayer, y lo he mencionado muchas veces, rara vez hemos visto nosotros un pequeño campesino transformarse en mediano, sino que todo lo contrario, el mediano en chico y el chico muchas veces desapareciendo precisamente mucho en estos loteos, incluso algunos loteos absolutamente irregulares. Y ahí creemos nosotros de que tampoco se les puede obligar, obviamente, a una determinada persona hacer uso legítimo de lo que significa su propiedad. No le podemos obligar, usted va a tener que seguir haciendo agricultura, porque si no hace agricultura no va a poder hacer absolutamente nada, cuando las condiciones, en realidad, hoy día hay un escenario tan diferente en ese sentido. Y por otro lado, ¿por qué la gente sale de la ciudad? Bueno, por razones diversas, ya lo sabemos, a veces por opción de vida, por búsqueda de otros escenarios, de mejor calidad de vida. A mí mismo en la región me decía una persona, don David, ¿por qué yo tengo que estar en Coyhaique si además estoy en la ciudad más contaminada del país en algunos episodios del año? ¿Por qué? ¿Por qué se me obliga a eso y por qué no puedo salir yo a buscar otras condiciones? Otros lo hacen simplemente porque además los costos de los suelos, y lo sabemos, ¿verdad?, ha sido un gran dolor de cabeza para la expansión, para el desarrollo urbano, para el desarrollo de la atención de los problemas habitacionales que tenemos. Y también allí hay un problema que tenemos que buscar una definición. Estos 3 proyectos, más allá de las motivaciones y de los intereses y de los puntos que se plantean, lo que buscan esencialmente es poner el tema más allá de una simple limitación de suspensiones de tramitaciones de subdivisiones, más allá incluso de las limitaciones que se pudiera tener respecto al procedimiento, sino que en definitiva construir un esquema de enfoque del tema distinto. Los alcaldes ayer nos señalaban, ¿verdad?, que tenemos que hacernos cargo de esta situación. Hay una realidad en la zona suburbana totalmente distinta de la que se planteaba hace algunos años atrás. Y yo recuerdo, y tú más que yo, Carlos, oye, la ciudad prácticamente de Santiago, toda la ciudad de Santiago, y todas las ciudades terminan creciendo al final a costa del suelo agrícola, del suelo rural. Y uno recuerda el proyecto, ¿no es cierto?, el desarrollo de este proyecto inmobiliario de la famosa Villa Freya, que es la comuna de Ñuñoa, y de la Rotonda Grecia para arriba. Lo único que uno veía eran sectores agrícolas, viñas, hasta el día de hoy, no sé, todavía está una famosa viña ahí, y eso ya no existe. Pero ¿cómo uno limitar el desarrollo, la expansión, limitándole, ¿no es cierto?, la disponibilidad que puede tener el propietario de hacer uso de su legítimo derecho? Y como eso hay que darle alguna certeza, creemos que hoy día no existe. Y lo que buscamos con esto es precisamente abrir este diálogo, Carlos. Creo yo que ameritaría que pudiéramos trabajar igual como lo hicimos con otros proyectos, con el mismo proyecto de integración social, en relación a construir una mesa nueva, una mesa distinta, una mesa de trabajo con ustedes, porque ¿cuál es el problema? Y tú lo conoces mejor, tanto más que nosotros, es que al final uno termina optando por presentar iniciativas que andamos orbitando al problema, para no chocar con los problemas de admisibilidad. Y cualquier modificación de esta ley
va a ser fundamental el rol de ustedes porque alguien va a tener que hacerse cargo del tema. Ayer el alcalde de Río Ibáñez, por ejemplo, cuestionaba severamente, profundamente, el que por qué el agro, ¿verdad?, tenía esta incidencia en este tipo de loteos con este impacto que era evidentemente urbano. Entonces creo que ese es el objetivo esencial y ese también es el objetivo, Carlos. Le voy a dar la palabra antes aquí a los senadores que nos acompañan para que en definitiva pudiéramos arribar a alguna estrategia de trabajo y cómo llevamos adelante en el marco de esta tramitación, a través de los mecanismos que todos conocemos, arribar a una propuesta diferente. Ese es más que nada el extenso marco, ministro, y sobre el cual queremos precisamente empezar a trabajar. Ofrezco la palabra. Senador Urresti. Gracias, presidente. Saludar a Carlos Monte y a su equipo que nos están acompañando. Dos cosas que creo que son relevantes de la discusión de ayer principalmente con la exposición de los alcaldes. Yo no pude escuchar las otras exposiciones, pero las vamos a transcribir, pero de los alcaldes y alcaldesas creo que fueron muy relevantes. Y creo, ministro, algo fundamental que creo que es lo central es que el SAC no puede ser, el Servicio Agrícola Ganadero, dependiente del Ministerio de Agricultura, no puede ser de ninguna manera el ordenador, el ente público ordenador de este tipo de situaciones. Aquí nosotros estamos frente a un tema habitacional, de ordenamiento territorial. El SAC es competente en materia de tipos de suelo y esa debería ser su función. Y creo que ahí hay un error, y yo lo digo con todas sus letras, me parece bien la resolución, la medida que ha sacado el Ministerio de Agricultura, pero ni el ministro tiene idea de ordenamiento territorial en materia de vivienda, ni el SAC menos aún. Entonces, esta es la Comisión de Vivienda. Nosotros hemos presentado distintos proyectos para poder buscar una fórmula y tenemos que avanzar en eso. Algo que el alcalde Tomás Gárate señaló muy bien es trabajar, por ejemplo, la creación de zonas habitacionales intermedias. Es fundamental. La alcaldesa Carla Atman de Valdivia señalaba, y lo decía fuertemente, no se puede evitar vivir en el sector rural. Es una situación que hoy día, principalmente por el mercado de la vivienda, el mercado de cuánto cuesta un terreno, por el neoruralismo, que es un concepto que se ha ido acuñando no solo en Chile, sino en distintas partes, no puede ser prohibido, tiene que ser regulado. Y creo que también el alcalde de Río Ibáñez, Marcelo Santana, él decía, se entregan facultades a un servicio que no tiene pertinencia. Y creo que era muy, muy cierto. El SAC no puede ser el organismo técnico para la pertinencia en una situación de esta naturaleza. El SAC tiene capacidades, conocimiento en materia de calidad de suelo, situaciones de esa naturaleza, pero la Dirección de Obras Municipales, las seremías de vivienda debieran ser quienes avancen en esta línea. Yo soy autor de una ley, el ex ministro, el ex diputado, senador Montes también, el presidente Sandoval, presentamos un proyecto que se trabajó, este proyecto es fruto de un trabajo ciudadano en Valdivia con el municipio, con alcalde, con participación ciudadana. Yo siempre digo, yo no me enamoro de mi proyecto en particular. Legítimamente uno tiene que escuchar otros proyectos, tiene que compatibilizarlo. Hablábamos con la senadora Pascual, es muy distinta la realidad de la zona central y creo que siendo los tres alcaldes muy, muy claros, creo que son muy del sur. Son muy sureños y tienen elementos muy comunes por el territorio en el cual habitan. Creo que es importante poder escuchar a algunos alcaldes de la región metropolitana. De Rancagua estaba pendiente y tal vez, presidente, sería importante alguien de aquí de la quinta región o incluso un poquito más al norte, en la región de Coquimbo, donde también vemos este proceso. Entonces, tener una visión y tal vez buscar distintos instrumentos. Yo lo que creo, ministro, que hay que ser muy riguroso y por eso, estando de acuerdo con en primera instancia con lo que ha decretado el SAC, es que no
tengamos la capacidad y se pierda la capacidad desde el punto de vista de vivienda, de los buenos proyectos, de los buenos procesos de parcelación, con áreas verdes, con procesos de tratamiento de residuos, con áreas de protección, buenos proyectos versus el proyecto que simplemente es un fraccionamiento, como nos decía el alcalde Santana, que son, no sé, 100, 200, 500 loteos sin ningún corredor biológico, sin ninguna situación. Entonces, me preocupa que esta decisión del SAC, un organismo que no tiene nada que ver con vivienda y urbanismo, termine siendo el espacio para lo informal, para lo irregular, para los malos proyectos. Y vivienda, que es quien sabe de urbanismo, quien tiene las competencias, no tenga los elementos, y medio ambiente no tenga los elementos necesarios para impulsar o aprobar aquellos buenos proyectos. Entonces creo que ahí tenemos una delicada línea. Y termino con lo siguiente: me gustó mucho una presentación que tal vez sería bueno tenerla, o no sé si el ministro la tiene, que el alcalde Tomás Gárate hacia el final de su presentación hizo una simulación comparada con otros países de cómo tienen que ser el tipo de uso del suelo, desde el plano regulador, digamos, del núcleo urbano, el casco urbano, zonas habitacionales intermedias, zonas de protección. Hizo una simulación bastante importante que termino con esto, presidente, que en el hecho es la realidad. Tú tienes un núcleo denso de la ciudad, tienes un lugar de zonas semi-industriales, después tienes zonas de conservación y después tienes distintos núcleos donde se han ido constituyendo estas parcelaciones. Esa es la realidad. Lo importante es darle una zonificación, como decía él, zonas habitacionales intermedias que te permita utilizar esos instrumentos y no falsear muchas veces algo tan chileno que terminamos aprovechando este decreto del 3.516 y llevándolo a extremos, a situaciones que son claramente que no persiguen el fin señalado. Insisto y reitero, creo que lo primero, y estamos con el ministro de Vivienda, es en tener las competencias en un solo ministerio, que es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y no tener esta situación que hoy día es absolutamente anómala, que el Servicio Agrícola Ganadero del Ministerio de Agricultura es quien termina estableciendo la política de parcelación o neoruralismo, o como queramos señalarlo. Creo que ahí tenemos que partir definiendo eso para que tengamos en un corto, mediano plazo una solución a estos planteamientos. Muchas gracias, senador Urresti. Senadora Claudia Pascual. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro, al jefe de la DDU del Ministerio de Vivienda y a la asesora legislativa, Janet Tapia, a todos los, por supuesto, senadores presentes y los funcionarios del Senado que están acá, especialmente Jimena de la biblioteca, que nos acompaña en todas las sesiones. Quisiera, Verónica, perdón, le cambié el nombre. Yo solo quería manifestarle, ministro, a mí me pareció que la reunión de ayer, que fue con invitados, que ya lo decía el senador Urresti, estuvieron alcaldes, la representación también de la Federación de Cooperativas Eléctricas y la representación de las organizaciones, o sea, las estructuras, digamos, empresas o desarrollos, digamos, inmobiliarios rurales que se agrupan en Chile Rural. Yo creo que como primer apronte, digamos, a un diagnóstico que se ha venido dando en la comisión y en general también en la opinión pública y en la realidad de las distintas comunas, fue muy pertinente. Primero porque efectivamente no, salvo, diría yo, Chile Rural, todos los alcaldes y alcaldesas presentes y también los senadores presentes coincidimos en la necesidad de regular el decreto ley 3516 o 3516. Y por lo tanto creo que es tremendamente relevante porque van 42 años sin que esto haya sido regulado en más especificidad. Yo quiero manifestarme
que a mí no me parece, yo no demonizo, digamos, lo manifesté ayer, me parece absolutamente entendible el ordinario que dota, digamos, y que plantea como una situación momentánea, no ad eternum, el que el SAC pueda solicitar más informes a todas las estructuras que le corresponde al Ministerio de Agricultura coordinar y junto con el Ministerio de Vivienda, a propósito de las seremías de vivienda que también toca, cuando se sospeche que pueden haber situaciones de subdivisión predial rústica que terminen siendo parcelaciones, que terminen siendo condominios, etcétera, etcétera. Es bajo una sospecha, digamos, además tampoco, no es en relación a todas las subdivisiones que lleguen. Creo que esa necesidad sí de regulación creo que coloca varios desafíos. Por un lado, hay realidades que ameritan efectivamente, producto también ya de la no regulación anterior y de la situación de crecimiento exponencial de las parcelas llamadas de agrado o de esta sobreparcelación, implica ir generando zonas intermedias, implica ir regulando toda la zona periurbana, pero también ir regulando parte del territorio rural. Creo que esto además tiene que ser tremendamente integral en materia de permitir en algunos casos el vivir en ámbitos más rurales, pero sin detrimento de la vocación silvoagropecuaria del territorio rural y por lo tanto también con políticas mucho más integrales, porque no podemos decir, mira, vamos a proteger o queremos proteger la agricultura familiar campesina y finalmente tampoco tener políticas que la protejan, ¿no? Entonces, la agricultura familiar campesina no se protege meramente solo con el suelo, sino que también con políticas adecuadas desde otro punto de vista. Entonces, creo que la posibilidad y la oportunidad que nos da regular este decreto, que por lo demás varios de las 3 boletines que vamos a empezar a revisar dan cuenta de todos los intentos de cambio y modificación de este decreto en los últimos 30 años, 32 años, y la gran mayoría de todos los proyectos han sido archivados. Entonces, quiere decir que efectivamente hay algo aquí que está haciendo también aguas hace rato, digamos, porque no se ha avanzado, digamos, en esta materia. Me pareció muy importante además también el que la necesidad de regular fuera también con el involucramiento de actores relevantes en esta materia. Yo creo que los alcaldes y las alcaldesas son un actor relevante, ellos también pueden potenciar la participación ciudadana en este ámbito, una participación ciudadana incidente, indudablemente, pero también creo que hay que generar mesas de trabajo que impliquen una mejor coordinación, obviamente, de todos los actores del Estado y del Ejecutivo. Yo creo, desde esta perspectiva, que es importante destacar a quién se le piden informes para esta suspensión cuando haya una sospecha. El día de ayer se dijo algo que me parece bien complejo, digamos, ¿no? Se planteó que incluso aquí no se le puede pedir, el SAC no le puede pedir informes a la CONAF porque no tiene pertinencia en materia forestal. Si la CONAF no tiene pertinencia en materia forestal, ¿quién la tiene entonces? ¿No? Si no es, ¿quién tiene una ley específica? Es quien cuida, digamos, nuestros bosques nativos, determina dónde hay vegetación esclerófica, dónde hay bosque nativo o no, cómo funcionan los caminos y su vialidad, etcétera. Entonces, a mí me parece que yo creo que una necesidad es regular y otra cosa es decir que todo lo que se está haciendo está mal. Yo al menos tengo la voluntad de valorar el esfuerzo con este ordinario del Ministerio de Agricultura. Entiendo sí que es una situación momentánea, uno no se puede quedar en ella y por eso es que el sentido de oportunidad es muy importante para poder regular al menos si es que no es posible generar una nueva legislación en el mediano y largo plazo, o sea, en el mediano plazo, digamos, para una mejor conceptualización de nuestro territorio nacional.
Y finalmente, ministro, solo comentarle dos cosas. Uno es que los 3 proyectos que se han presentado tienen al menos uno, una vocación muy diferente a los otros 2. Hay 2 que pretenden regular, en particular el boletín del senador Urresti y otros senadores, lo que busca es, en su sentido más profundo, mantener la vocación silvoagropecuaria y colocar más restricciones, digamos, o sea, criterios, en definitiva, que se puedan cumplir. El proyecto, el boletín que emana desde la autoría del presidente de la comisión, el senador Sandoval, más otros senadores, también va en la mirada de regular, permitiendo, sí, el obviamente vivir en la ruralidad, y el proyecto de ley que emana en primer origen del senador Fidel Espinosa es más bien un proyecto que lo que busca es permitir, digamos, lo que ya está ocurriendo, digamos, ¿no? Entonces, una regularización, digamos, pero sin poner coto, digamos, a estas situaciones, sino que al contrario, más bien me dio la sensación, me puedo equivocar de haberlo leído, que va generando mayores situaciones de parcelación. Yo, de lo que plantearon principalmente los alcaldes y las alcaldesas, me queda sumamente claro la necesidad de regular, de generar una protección que permita, digamos, instalar a lo mejor situaciones intermedias, tampoco en que todo el territorio rural pase a ser, comillas, la situación intermedia. Las exposiciones, ministro, ahí, cuando las tengamos, digamos, todos, porque tampoco las tenemos nosotros, es muy bueno ver los detalles, no solo lo que se comentaba anteriormente, sino que, por ejemplo, las imágenes aéreas de la deforestación de parte de la selva valdiviana, en el caso de la exposición de la alcaldesa de Valdivia, es brutal, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que esos temas también hay que tenerlos en cuenta. Yo ayer comentaba también la situación de la Laguna Carena, en el caso de la región metropolitana. Eso no solo se debe a la falta de precipitaciones, se debe también a la entrega de permisos para ocupar agua de la propia laguna, que fueron secando la laguna, digamos. El acuífero no era tan abundante como se esperaba, digamos. Y por lo tanto la venta, el problema de fondo también que tenemos, que es la venta de terrenos y de suelos en nuestro país sin el aseguramiento del derecho a agua, digamos, ¿no? Entonces ese es un tema fundamental. Y finalmente, ministro, solo le quería hacer una consulta que es aledaña a este tema, no 100% vinculado, pero hay un Consejo Nacional de Desarrollo Rural. Usted es parte de ese consejo. Yo no sé si lo que aparece al menos hasta ahora, está actualizado los consejeros, las consejeras, y si se habla, o sea, y si es factible, digamos, ahí generar también la convocatoria, que los alcaldes o parte de alcaldes y alcaldesas, digamos, que están viviendo estas materias también pudieran ser parte de ese consejo. Eso, ministro. Muchas gracias, senadora. Nos pide la palabra también el senador Fidel Espinosa. Antes de eso, un segundito solamente, sintetizar. También en parte lo dijo el alcalde de Puerto Varas ayer. Dice, vivir en ruralidad es legítima. Por su parte, la alcaldesa de Valdivia nos instaba, ¿verdad?, a generar una política pública en este contexto. El alcalde de Puerto Varas nos señalaba también que se reconozcan las zonas habitacionales intermedias. Y el alcalde de Río Baño nos preguntaba, ¿no es cierto?, cómo habitar la ruralidad. Y esto a propósito, el mismo conflicto que tenemos a propósito, comentaba recién con el senador Urresti, con respecto a las zonas rurales, con respecto al SAC, este organismo vinculado a otra temática. Además, el SAC tiene una orientación radicalmente distinta en su institucionalidad, ¿ya? Más preocupado de la sanidad. Ha hecho un tremendo rol el SAC en materia sanitaria en nuestro país, no ha erradicado de problemas que han puesto al país en materia sanitaria, ¿verdad?, en otro nivel, pero con desarrollo, ruralidad, de parcelamiento, creemos que ahí hay un abismo muy ancho y profundo. Y lo mismo a propósito nos pasa con otro tema, con otra zona territorial, que es el borde costero, ¿ya? Que también tenemos el mismo problema con el borde costero, que no hay planificación, y cuando hemos estado sometidos
a estos fenómenos de tsunami y otras cosas, ha quedado al descubierto también, al desnudo, toda la falta absoluta de una planificación profunda en materia de uso del borde costero. Y volvemos así como el SAC tiene el tema de las subdivisiones, tenemos a la Armada, por otro lado, ¿no es cierto?, en la gestión del borde costero. Fidel Espinosa. Habilita el micrófono, Fidel, no se escucha. Muchas gracias. Voy a hablar como miembro titular de la Comisión de Vivienda de la bancada del Partido Socialista. Quisiera precisar algunas cosas, partir señalándole a la estimada colega Pascual que le pediría que por favor sea un poquito más rigurosa en su planteamiento, porque la verdad es que al parecer no leyó el proyecto. El proyecto que yo presenté tiene variados elementos que mejoran ostensiblemente la actual situación de parcelamiento, de parcelación. Entonces es como sus palabras fueron un poquito ofensivas. Y creo yo que el equipo que trabaja en nuestra oficina parlamentaria y que se abocó a avanzar en esta materia no se merece un trato de esa característica. Nuestro proyecto lo que busca es de una u otra manera mejorar la actual situación en donde yo mismo he reconocido, a pesar de ser un claro, y lo voy a hacer hasta el final, un claro opositor, ¿no es cierto?, al hecho o a la idea de que se pretenda congelar todo, de que no pueda haber ningún proceso de parcelación. Lo que yo he sostenido desde el primer momento, con el presidente como testigo y los demás colegas, es que claramente tenemos que tener un sistema de mayor regulación que permita la participación de más actores en las autorizaciones respectivas para hacer y lograr que efectivamente, cuando se realice un proceso de subdivisión agrícola, rústica, no se generen problemas para las ciudades ni para sus municipios. Es decir, con exigencias claras de los 7 metros como mínimo de camino que deben exigirse en este tipo de proyectos, con sistemas de agua potable, luz y, por cierto, hoy día la necesidad de la fibra óptica, que es lo que se está generando en los procesos de parcelación, que al menos yo soy testigo en el sur de Chile y que he defendido porque creo que cumplen con esos requerimientos. Yo lo primero que me gustaría pedirle, presidente, que usted solicitara que en la sala como Comisión de Vivienda se viera de una vez por todas, porque hay que comenzar a despejar este camino que se tornó un tanto complejo. Y nosotros tenemos en la sala un proyecto que fue aprobado por la Comisión de Agricultura, que era una creación fantástica, genial, de un grupo de senadores del 2019, que lo que hicieron fue querer ampliar a 5 hectáreas el mínimo para poder parcelar, poniéndose en un Chile absolutamente irreal. Es imposible, como lo he dicho 1000 veces en la comisión, que hoy día con los precios de los terrenos eso sea posible. Entonces yo quisiera que ese proyecto, que lo están escondiendo para no ser votado en la sala, porque esa es la verdad, lo están escondiendo para no ser votado. Han presentado en las últimas semanas una serie de proyectos, pero ese no lo quieren poner en tabla. Yo creo que es importante que se dé ese debate ante el país, para que se transparente cuál fue la idea inicial de esto. Elevar a 5 hectáreas para hacer inviable, imposible que un ciudadano de la clase media o de otros sectores pueda tener la posibilidad de vivir en la ruralidad. O también, lo mismo que he señalado, la posibilidad que un pequeño agricultor decida como mecanismo de vida después de haber trabajado, y eso es lo que yo le pido al ministro Monte, que lo entienda y que no diga lo que dijo en el Mercurio el otro día, que un poco menos yo dije que aquí los que vendían iban a ganar mucho dinero. Yo lo que dije, ministro Monte, con todo el respeto, es que no podemos negarle la posibilidad a un pequeño agricultor que se ha sacado la mugre, 40 o 50 años viviendo al 3 y al 4 en el campo, tener la posibilidad de vender, ¿no es cierto?, un espacio de su tierra para parcelaciones, porque con eso puede vivir de mejor manera los últimos 15 o 20 años de su vida. Entonces, desde ese punto de vista, yo quisiera que pongamos en la palestra también que todas las cosas que se hacen en el Parlamento no son perfectas. La misma ley de humedales que el diputado Urresti utilizó como bandera, el senador Urresti como bandera de lucha, hoy día los dolores de cabeza que está provocando. Y yo soy una persona ambientalista, absolutamente, pero hoy día en muchas comunas se está impidiendo, el ministro Monte lo sabe, como en Osorno, la posibilidad, ¿no es cierto?, de los paños que el propio gobierno de la presidenta Bachelet recuperó para vivienda social. Hoy día grupos ecologistas dicen, no, ahí no se puede construir nada. Entonces, igual, seamos claros que tenemos que regular más, con esto termino,
Por eso es bueno fusionar los proyectos que vayan en esa línea. Tenemos que fusionar más, de mejor manera, y me quedo también con lo que aquí se ha planteado. Para mí el decreto presentado, ¿no es cierto?, es absolutamente arbitrario, es absolutamente ilegal, y eso se demostrará en los próximos meses, creo yo, en las instancias que correspondan. Pero la retractación no sé cómo va a tener que darse, porque aquí lo que importa es que avancemos con la ley, que fusionemos estos proyectos, saquemos una buena iniciativa que de una u otra manera mejore esta situación que preocupa a los alcaldes en algunas comunas, donde las situaciones son muy diversas de una región a otra. El otro día, con esto culmino, el ministro Monte le decía al senador Castro, la situación de tu región, claro, pero ahí son loteos irregulares. No son, yo también, ministro Monte, por su intermedio, presidente, estoy en contra de los loteos irregulares, absolutamente. No los valoro, no los avalo y los condeno. Aquí tenemos que buscar que participen más organismos, Ministerio de Transporte por los impactos viales, CONAF por el tema del bosque. Yo también comparto con la senadora que el tema de la pluriselva boliviana no es posible que eso haya ocurrido, pero ahí tiene que actuar la institucionalidad para poder, por cierto, que estos procesos sean mucho más regulados. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Senador Kusanovich. Gracias, presidente. Señor ministro, senadores presentes. La verdad que desde que partí en esta comisión me tocó encontrar ese proyecto de la división mínima de 5 hectáreas. La verdad que yo lo encontré una tremenda locura cuando, si nosotros queremos maximizar el uso del terreno, deberíamos ir hacia el lado contrario, es decir, en vez de poner en una hectárea dos parcelas o dos terrenos, deberíamos dividirlo, permitir la división en 4 o en 6. La gente se va a los sectores periurbanos por 2 motivos. Uno, porque los terrenos son extremadamente caros o las opciones de vivienda son extremadamente caras en el sector urbano. Y 2, porque quieren otro tipo de vida, muchas personas quieren vivir en otra parte. Pero ponerles problemas para hacer eso a mí me parece una tremenda contradicción, una locura y un atentado contra la libertad. Yo creo que hay que tener reglas claras, podemos regular el ancho de los caminos, podemos regular la cantidad del tamaño mínimo de las divisiones, etcétera, pero prohibir o poner tanto problema para que no pase eso, la verdad que me parece una ilógica enorme, porque atenta realmente contra las personas y contra la libertad de las personas. Yo creo que acá hay un tema que a mí no me queda claro ni transparentado, que esto sea por un tema de que no se ocupen las tierras agrícolas. Yo creo que detrás de esto hay otra cosa que no me la explico bien, pero no me parece una razón suficiente. Yo creo que esto realmente no le encuentro sentido ni pie ni cabeza. Yo creo que tenemos que dar unas facilidades para que se puedan dividir los terrenos en forma racional y sacarle el máximo de provecho y con una lógica de anchos de camino y que los caminos queden en propiedad del Estado, etcétera. Gracias. Muchas gracias, senador. Ministro, ese es el contexto general respecto de la temática. Nosotros creemos que abrir este diálogo es absolutamente necesario. Tenemos que, en realidad, más que eludir, enfrentar el tema y buscar el mejor camino. Y para eso nos disponemos precisamente para trabajar con usted, porque de lo contrario, como le digo, cualquier cosa va a chocar con los temas de admisibilidad y no queremos hacer algo que termine siendo muy general y al final de cuentas que no trate de irse por lo menos a enfrentar el problema de fondo. Le doy la palabra, ministro. Gracias, presidente. Saludo a todos los integrantes de la comisión y saludo también al equipo de don Jorge y don Luis y todo el equipo de la comisión. Lo he hecho mucho de menos en todo caso. Bueno, en primer lugar, respecto a lo que usted planteaba, yo estoy de acuerdo con abrir una conversación conducente y reorientar la conversación, pero que sea conducente a hacernos cargo de un problema serio, de un problema nacional que requiere enfrentarse. Eso, o sea, yo creo que podría haber una cierta coincidencia en que estamos ante una expansión exponencial y espontánea de la ocupación del territorio. O sea, y esto tiene distintas implicancias que hay que ver.
Este es un tema bien antiguo. Yo recuerdo la primera vez que se planteó acá en el Congreso, fue hace 26 o 25, no recuerdo exactamente si fue 26 o 25 años en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que ahí lo que se planteó fue terminar con este decreto y a partir de eso discutir otras alternativas. Impedir que el desarrollo de la ocupación territorial fuera de acuerdo a lo que cada decisión individual tomara sin tener una lógica más global. Yo quiero ser muy claro en esto porque para tener una conversión conducente tenemos que hablar de los temas realmente en debate, no de ideas que van surgiendo o interpretaciones. Yo estoy convencido que la solución del 35-16, este modelo, es una oportunidad para mucha gente. Claro, a mucha gente, cualquiera persona que quiera jubilar le es mucho más rentable comprar una parcela que estar depositando en otros lugares. Obvio, o sea, desde el punto de vista individual aquí hay una oportunidad. El problema está en la política pública, en instancias públicas, en quienes se preocupan del conjunto del lo individual con lo público, con lo de todos. Yo creo que es un problema que en este caso es muy serio y hay que buscar conversarlo y ver cómo enfrentarlo. En general, los temas urbanos tienen esta dificultad de conciliar ambas cosas. En general, hemos ido varias veces en estos años, fuimos al Tribunal cuando decidimos crecer, por ejemplo, la área verde en todas las urbanizaciones. Terminamos en muchos momentos, porque los propietarios decían cómo nos van a obligar a aportar más a ciertas cosas, y por otro lado otros decían no, hay que conciliar lo individual con lo colectivo, con lo público. Bueno, 26 años en esto, yo valoro mucho a lo que está llegando el debate hoy día, independiente de que tiene aspectos que podrían ser, porque está demostrando una conciencia del problema nacional. Yo oí parte del diálogo, porque tengo la grabación, oí parte del diálogo, me contaron otras personas que vieron estos sustantivos y me parece una gran y felicito a la parte de las intervenciones que ahí hubo. El gran problema, presidente, es llevar esto a algo, porque en materia urbana lo que ha ocurrido muchas veces es que cuando se entra a temas de fondo, esto se bloquea en el camino. Y no es porque sí que las leyes de urbanización han surgido del Parlamento. Así que nunca nacional por estas materias, ha sido muy, muy difícil. Entonces yo presidente, asumiendo lo que usted propone, ¿cómo asegurar que vamos a llegar a algo? O sea, yo creo que ahí hay un rol de la Comisión y también nuestro, asegurar que llega a algo. Lo que ha hecho el Ministerio de Agricultura, las instrucciones y la circular esta al SAE, que quizás debió haberse hecho mucho antes para que hubiera una discusión fondo de todo esto, porque lo que está haciendo el Ministerio de Agricultura es decir, cuidado, esto provoca bastante preverlo y hay que tratar de minimizarlo. Eso es lo que está diciendo. Pero ¿es la mejor alternativa? No. Que el SAE tiene que encargarse del desarrollo urbano nunca lo ha pretendido, pero este no es un urbano, este es un alimentario, es un problema medioambiental, es un problema territorial, además de un problema urbano. Es un problema que marca el conjunto del futuro. Yo por lo menos soy un convencido de que aquí esta acción tiene que responder a este problema. Podemos ir igual no cargo que le ocurrió a muchos que hemos estado en otros tiempos, no tuvimos conciencia de lo que esto implicaba. Nosotros hemos críticos del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que en ese tiempo incluía el desarrollo urbano que planteaba la senadora Pascual, que la verdad no es un problema, no lo planteó. La comisión del Senado, en el seminario que se hizo, el taller que se hizo el año pasado, vio el tema y dijo, chita, y no hay nada al respecto. Y ahí le pedimos al Consejo que entregara la primera información de las 79.000 parcelas que están registradas en impuestos internos. Y ahora alguien dijo que eran 150.000. No hemos podido llegar a las bases de esa estadística porque no hay una estadística oficial. Lo único que sabemos es que la región metropolitana ya pasó, tiene más de 20.000 y ya pasó a otra situación por el plan nacional. Bueno, ¿cómo avanzar? ¿Cómo llevar a una cosa conducente?
Yo lo primero que diría, porque hay personas que lo plantean esto de este proyecto de las 5 hectáreas o no sé cuánto era lo que se planteaban, que fue presentado por los senadores. Yo era miembro de la Comisión de Vivienda y esos senadores me pidieron que lo suscribiera, dado que eran de mi bancada, para que ellos pudieran tratar de esta propuesta. Yo lo acepté, a mí nunca me gustó esa solución y lo he dicho cada vez que hemos conversado sobre eso, pero creo que era una de poner el tema. Después discutimos harto y quiero recordarle a los miembros de la comisión la ley de propiedad, presidente. Tú te acordarás que pasamos un año discutiendo si se podía aplicar las parcelas de agrado. Un año. Y cuando se discutió el 97 la ley previa, fue también muy largo el debate y cambió allá porque se quería aplicar la ley de copropiedad, que era ya una manera de generar una forma jurídica para legalizar la subdivisión de las propias parcelas. Bueno, a mí me parece bien un diálogo conducente. Claramente hay una nueva regulación de la subdivisión del territorio rural, una nueva regulación. No es de la ley de parcelas de agrado, una nueva regulación, cómo vamos a avanzar hacia un real de organización, como se llama, de cómo se generan instancias distintas a la urbana. Hay un tema de esta nueva regulación debe tratar de impedir que haya parcelaciones no sustentables, o sea, que están provocando otros daños. Tenemos que pensar también en de qué manera regular lo que ya existe, las parcelas existentes, por el efecto que la derivación que pueden tener hacia lo urbano o hacia otras cosas. Y además, tratar de avanzar en la responsabilidad de los organismos públicos, porque nunca va a ser uno, nunca va a ser el Ministerio de la Vivienda solamente. Aquí es fundamental los municipios, fundamental los gobiernos regionales, fundamental otro. Este es un tema nacional, ¿qué hacemos con el territorio, que es una parte sustantiva de lo que es la pertenencia a un país, a una nación? Yo lo que sugeriría es que en sesión la próxima semana hay dos caminos posibles. Uno, entrar directamente a los proyectos, otro, entrar a que cada uno exprese cuáles son ejes principales para enfrentar los temas de fondo. Juicio, cuáles serían los ejes, para después ver cómo los trabajamos en ciertas normas. O la otra es directamente a los proyectos, que tiende a ser más focalizado y más parcial. No sé, yo diría que nosotros avancemos acá en cuáles principales para ordenar el territorio. Estamos en la discusión del PROT. El PROT está en la misma dirección, en realidad, pero el PROT es que todas las regiones tengan un plan regulador de ordenamiento territorial. Está aprobada por las dos cámaras. Lo que falta es que había una discusión y ya está bastante avanzado el reglamento. A nosotros nos ha tocado participar en eso. Entonces eso está muy ligado, por eso que es bien pertinente entrar a los temas más de fondo. No sé si es posible eso hacerlo en la comisión misma o si la comisión va a ser más bien de distintas visiones, o vamos a tratar de ponernos de acuerdo en cuál es el problema y cuáles son de solución para la suburbanización, para defender lo alimentario, para asumirlo el tema ambiental, para los distintos temas que están en juego. Yo, respecto al proyecto de ley que en la presidencia pusimos a los senadores, se invitó a toda la comisión, a los que vinieron en ese entonces, de que era congelar por un periodo con el propósito de más tiempo para discutir. Nosotros entendemos de que no hay piso político suficiente para eso y generaría bastante, que hay que entrar directamente a la regulación, a la regulación de la expansión en suelo rústico. Para esto, si no llegáramos a acuerdo, presidente, yo le diría, así como usted quiere discusión conducente, busquemos alguna alternativa, si no llegamos a un acuerdo acá, para que esto no siga. Hoy día estamos con las instrucciones que le entrega al SAC el ministro de Agricultura, que por lo menos pone encauce un cierto proceso, que puede cuestionada por aquí y por allá, pero actúa dentro de sus facultades. ¿Cómo se llama? El Consejo de Defensa del Estado. El problema era si los organismos públicos estaban o no cumpliendo su función. Ese era el problema, no estaba evaluando a los privados, si estaba viendo si el municipio, si el SAC y si el Ministerio.
vivienda estaba o no cumpliendo sus funciones respecto a la parcelación que había. Y en eso estaba trabajando, creo que investigación en este momento al respecto. 5 son, por distintos lados, en otros lados. Yo creo, presidente, de que podríamos tratar en la próxima vez de cuáles son a nuestro juicio los ejes para pensar el ordenamiento, a partir de eso repensar los proyectos. En esto estamos trabajando nosotros acá. Podemos hacerlo a la próxima, podemos hacerlo en unos días más, depende cuando ustedes estimen que hay condiciones. Puede ser también una suerte de escenario, que genera un espacio distinto y no confrontacional para tratar esto y evitar ir directamente a la decisión que genera la diferencia. Pero en fin, eso es cuestión de la... Nosotros ahora estamos trabajando para ver el marco de norma que hubiéramos tenido que construir en el paréntesis que no hay. Bueno, y para los que son nuevos acá, yo les digo, nosotros tuvimos más o menos 2 años discutiendo la nueva ley de urbanismo y construcción, 2 años. Eso al final el gobierno, creo que fue Bachelet 1, decidió retirarlo. Bachelet 1 fue Bachelet 1 y decidió retirarlo, porque no había acuerdo, no había posibilidad de avanzar, era tal la dificultad para poner de acuerdo distintas visiones, distintos ángulos de interés, que costó mucho. Fue con Bachelet. Bueno, fue con ella, si me lo confirman acá. Decidieron retirarlo porque no había condiciones para avanzar en ese debate, y no iba a llevar a nada. Entonces tenemos que buscar una manera de asegurar de que vamos a llegar hacia algún proceso que permita enfrentar el problema nacional de la forma en que se expande la ocupación del territorio en los tiempos actuales. Muchas gracias, ministro. Voy a sugerir algunos pasos. Fidel, ¿pediste la palabra? Un ratito más. Ok. A ver, mire, sí, yo creo que efectivamente no debe ser nada fácil la tarea. Yo le pediría, ¿verdad?, para empezar a nuestra biblioteca, Verónica, que está acá, que nos pudiera hacer sistematizar toda la información relativa al tema que se encuentre, ¿verdad?, para poder, tanto en el ámbito de ley como en ámbito todos aquellos ámbitos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la regulación de la planificación de este espacio. ¿Habría acuerdo, senadores? Muy bien, muchas gracias. Lo segundo, para el proceso, yo sugiero que pudiéramos solicitar ¿cómo se llama?, refundir los 3 proyectos en cuestión para solicitarle a la sala y con eso poder abrir el inicio de la tramitación legislativa y abrir el espacio, ministro, para empezar a meterse más en los detalles respecto del proceso. ¿Habría acuerdo, señores senadores? ¿Me permite? Sí, por favor. No, yo estaría de acuerdo en la explicación bajo el supuesto, digamos, el sentido de fondo que los 3 proyectos a lo que apuntan es a una regulación, independiente que efectivamente puedan tener soluciones diferentes, digamos, ¿no? En ese sentido argumentaría mi voto a favor. Okay. Perdón, disculpe, presidente. Y tomando en cuenta también, sí, lo que planteó el ministro Montes en relación a que esa fusión, en este caso, que es la propuesta de usted, presidente, para la comisión, no impida quedarnos solo estrictamente en los 3 proyectos en términos de lo acotado, sino que poder ampliar el debate para poder generar la mejor legislación posible. Así es, senadora, absolutamente con esa voluntad, con esa disposición, porque creemos que en realidad el tema tiene varias aristas. Los 3 proyectos ponen temáticas, pero evidentemente que requieren un trabajo bastante más consistente. Y además de eso, y por eso también llevar ese tema, porque además requiere fundamental, ministro, también que a continuación, que la otra temática, es que nos sentemos en la mesa, ¿verdad?, nuestros equipos técnicos, objeto de avanzar, como lo hicimos con otras normas, para ver hasta dónde podemos avanzar en esta construcción, incluyendo la sugerencia que usted mismo hacía respecto a algún seminario, juntar a los diferentes actores en este tema, que debe ser un gran insumo para tratar de avanzar en ese tema, ¿ya? Ahora. Sí, Fidel. Sí, yo quisiera hacer algunas precisiones, porque aquí han habido en este debate
muchas cosas que se han dicho y que han pasado así, han quedado en el ambiente y no se han aclarado. Una de las primeras aseveraciones que hizo el ministro Valenzuela fue decir que con esto, con lo que estaba ocurriendo con este decreto, que desde mi punto de vista es arbitrario e ilegal, lo que estaba ocurriendo con los que eran propietarios de parcelas era que, o de terrenos, se bajaban la plusvalía de los terrenos. Es todo el fenómeno contrario, absolutamente. Hoy día los más felices con este decreto son aquellos que son poseedores de alguna parcela, porque sus precios se van a elevar 4 o 5 veces. En un par de meses más esta situación se sigue prolongando. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo que quiero plantear es que el ministro Montes hace una aseveración que me deja aún más preocupado y quiero que ojalá la aclare en la comisión, que es lo que él ha señalado, es que también aquí en esta instancia que vamos a empezar a discutir ahora, tenemos que regular ya lo que ya existe para todas las parcelaciones. Y eso sí que me parece que es un tema tremendamente delicado y cuestionable desde mi punto de vista, porque la cantidad, ellos mismos han dado las cifras que hay, ya tienen, nos guste o no nos guste, tienen un derecho ya adquirido, la gente que está viviendo en sus parcelas a largo año. Entonces me preocupa ese concepto, y que sería bueno que a lo mejor yo lo interprete mal, que lo pudiese por favor clarificar a qué se refiere para regular lo que ya existe. Y lo tercero, presidente, con el mayor de los respetos, yo soy de la idea que las discusiones las tengamos en la comisión. En la comisión invitemos a las personas que tengamos que invitar, no más seminarios. Este es un tema que tenemos que sacarlo adelante, no con una demora de 2 o 3 años, porque si en 2 o 3 años la situación se va a agravar, como dice el señor Montes, que efectivamente hubo otros proyectos de ley que se demoraron ese tiempo. Por lo tanto, esto amerita que avancemos rápidamente en la fusión de estos proyectos, y que así como vamos a tener la voluntad en este tiempo de avanzar rápido, también el Ministerio de Agricultura tendrá que hacer algo con su decreto, a la espera o que sea la Contraloría la que determine la legalidad del mismo, ¿no? Sí. Sí, no, correcto. No, perfecto, me parece. Y la idea es precisamente avanzar y por eso estamos precisamente hoy día poniendo el tema en esta tramitación. ¿Habría acuerdo entonces en los contextos y en los contenidos que aquí se han expresado en relación a la tramitación de estos proyectos y pedirle a la sala, evidentemente, la fusión de los 3 proyectos? Acordado de esa manera. Lo segundo, ministro, Fidel le plantea respecto al tema de la retroactividad. Aquí yo creo que yo parto de un principio básico en la ley, ¿verdad?, de la no retroactividad de la ley. O sea, parto de esas acciones pertinentes. Y la cifra a la cual se hace mención nos entregaba ayer el alcalde de Puerto Vara, que señalaba que habían alrededor de 150.000 parcelaciones, de las cuales ya 72.000 estaban estaban construidas, por lo tanto, con viviendas levantadas. Te dejo eso, ministro, para que acordemos la segunda temática de trabajo y terminar también la sesión. Yo creo que respecto a cuántas parcelas, la situación se encuentran hoy día, entiendo que se está diseñando un nuevo censo agrícola. Y creo que sería bastante importante que, además de la información que recabemos dentro del Estado, pedirle que el censo cubra todas las parcelas de agrado y saber en qué estado y las pueda clasificar. Respecto a lo existente, o sea, está claro de que lo que es propiedad, como subdivisión, eso está allá. Y no es, el problema del uso es que está ocurriendo dentro de las parcelas de agrado. Porque la ley como está dice que puede tener cierto uso y no otro. Entonces, todo esto que son hoy día subdivisiones, que son loteos brujos al final de cuentas, que son muchas. En otros casos hay otro tipo de actividades. Eso es importante saber lo que está ocurriendo y tener cierta regulación. Tener cierta regulación de si se van transformando en núcleo urbano, porque la ley supone que no deben transformarse en núcleo urbano. Hay que ver. La ley 3516 es esencialmente agrícola, ese es el principio que tiene, esencialmente. Esto obviamente la vía lo superó. Además hay una cierta concentración de parcelas, de repente hay gente que tiene hartas parcelas, y eso también hay que verlo, la estadística lo va a poder ir determinando. Entonces, respecto a lo existente, no se trata de retrotraer la propiedad, eso no está en discusión. Se trata de ver si el decreto, en los términos que está, el decreto 3516, cómo se está aplicando y ver qué alternativas se plantean. Hay uno de los problemas, la ley dice que el 3516 es agrícola para siempre, ¿eh?
Pero lo que ha ocurrido es que muchas parcelas de agrado quedan dentro del área urbana. Y hay un problema serio de cómo se convierte una parcela de agrado dentro del área urbana en una zona urbana, porque pasa a ser urbano cuando la expansión del territorio lleva a ciertas realidades. Cuestiones como esas son las que tenemos que ir clarificando respecto a lo existente. Ahí hay materias que tratar. Presidente, Sí, senador. sí, lo que pasa es que ahí volvemos a la misma discusión original del problema. Yo creo que ahí partimos sobre la base de que hay una confusión todavía desde el propio ministerio a qué cosa está defendiendo cada uno. Porque yo bajo ningún punto de vista he defendido jamás, ministro, por su intermedio, presidente, ese tipo de transgresiones. Es decir, si usted mete 30, 40 casas en una hectárea, obviamente que es una transgresión, a pesar que además es una contradicción, porque el propio gobierno tiene el programa de habitabilidad rural que mete 60 viviendas en 2 hectáreas. Entonces, y con inversiones de más de 1.000 millones de pesos en subsidio. Entonces, allí yo tengo una clara, con lo que acaba de decir el ministro Monte, a quien le tengo un profundo respeto a pesar de las diferencias que hemos tenido en este tema. Aquí tenemos un problema, porque partimos sobre la base de situaciones que son diversas. Yo lo que he defendido a muerte, y voy a defender a muerte, es con aquellas parcelaciones que cumplen el sentido de que hayan 2 viviendas como máximo en 5.000 metros cuadrados y que se cumplan con todos los otros requerimientos, que no sean una carga para los municipios. Por eso le pido, presidente, que pida la unanimidad, por favor, a los colegas, para que le pidamos al Servicio de Impuestos Internos que nos entregue comuna por comuna del país, cuáles son los ingresos que reciben el Servicio de Impuestos Internos por concepto de parcelaciones, porque ahí también ha habido una distorsionada forma de decir, estos son cargas para los municipios en el tema de la basura. Cuando se paga contribuciones, eso va consignado allí. Entonces, igual sería bueno que tuviéramos esa información como comisión. Presidente, ¿me permite una palabra? Sí, ministro. No, yo solo decirle al senador Espinosa que yo cuando me estaba refiriendo no estaba pensando en lo que él ha dicho o no ha dicho. Este es un tema que viene al debate hace mucho tiempo. Lo hemos tenido como distintos personajes y por lo tanto, de distintas maneras, por muchos años. Entonces aquí yo estoy refiriéndome a cómo encontrar una salida a un problema nacional. Y aquí cada uno verá su diagnóstico y su propuesta, pero lo importante, aquí yo no estoy discutiendo contigo, Fidel, no estoy discutiendo, no. O sea, yo estoy tratando de que desde el gobierno, al gobierno le interesa que este problema no pase por encima de este gobierno, sino que tratemos de hacernos cargo. Si no se puede, va a haber que ver qué es lo que es posible. Porque en general estos temas que tienen que ver con el territorio no se legislan porque son muy complejos, porque tienen diversidad a lo largo del país. No es lo mismo la zona desértica, borde costero, pie de monte. Vamos a tener que tratar de tener una propuesta que dé cuenta de distintas realidades sin dar opinión. Pero yo quería solamente aclarar de que no me estaba refiriendo a lo que decía, era más general, como te he dicho, a propósito de otros temas. Yo no Presidente, tener esa discusión. Presidente, Sí. lo último, yo no lo voy a aceptar al ministro, puede ser ministro, tuvo 40 años aquí en el Congreso, no lo voy a aceptar su ninguneo, en primer lugar, no lo voy a aceptar. En segundo lugar, quiero plantearle con mucho respeto que aquí se habla como que puedo comer, sí, porque es un ninguneo lo que hace el ministro al plantear eso. Hemos tenido una discusión pública, usted también ha dicho cosas que no corresponden. Yo lo que he defendido es una postura, la voy a seguir defendiendo a muerte, porque creo que es la postura correcta, por lo menos de la realidad de mi región. Pero esto que usted como me trata acá, no es la forma de hacerlo en la comisión. Son otros los roles y yo le pido respeto. Bueno, mira, se interpreta, presidente, como que me estoy ninguneando. Yo no pretendo ningunearlo, estoy tratando de que situemos un debate, instalemos un debate en los ejes que tienen que estar, eso, y que no se distorsione por conflicto. Y eso es lo único que quiero decir, presidente. Bien. Si lo toma como ninguneo, me está malinterpretando, no pretendo hacerlo. Okay. Eso, presidente. Muy bien. Bien, ministro. Entendido así. Vamos a pedir el acuerdo para requerir al Servicio de Impuesto Interno y lo más probable es que lo vamos a tener también en algún minuto en algún requerimiento formal acá, para que nos pueda remitir, ¿verdad?, todos los ingresos por concepto de contribuciones en parcelaciones que hayan ocurrido a lo largo del país. Si es posible, la información pudiera ser bastante útil. ¿Habría acuerdo, senadora? Acordado así. Senadora Pascual. Sí, no, presidente, yo solo para dejar, digamos, en la grabación de esta sesión y en la historia, yo solo quiero plantear, a propósito de la alusión que se hizo en la primera intervención,
del senador Espinosa, que disentir en una opinión no es faltar el respeto. Yo considero que las faltas de respeto son las descalificaciones, son efectivamente otro tipo de situaciones, y yo creo que he sido tremendamente respetuosa en mis intervenciones, no solo en esta comisión, y no solo hoy, sino que siempre, y desde esa perspectiva solo podemos tener interpretaciones distintas de un mismo texto, eso es sumamente válido, pero solo plantear que yo no le falté el respeto ni a él ni a su equipo por su intermedio, presidente. Nada más que para dejarlo en constancia. Bien, muchas gracias, senadora. A ver, ministro, bueno, nosotros vamos a requerir entonces, tras estos acuerdos, las informaciones pertinentes. Le vamos a pedir, por favor, a la biblioteca la mayor acuciosidad en la sistematización de toda la información disponible, y como ustedes tienen también acceso a algún otro tipo de experiencias, con el mayor agrado también me refiero a experiencias en otros países. Y, ministro, sobre esta base, le sugiero que contactemos los equipos y fijemos alguna línea de trabajo, cómo vamos a avanzar en esta búsqueda y lo que nos mueve en definitiva todo. Y entendemos además de que tendríamos una gran limitación si el Ejecutivo, si el Ministerio no está en sintonía, vemos esa disposición, vemos esa voluntad. Puesto de lo contrario, nos vamos a encontrar con las limitaciones propias de la admisibilidad, y aquí van a tener que efectivamente intervenir probablemente muchos actores. Usted mismo ha señalado los municipios, los gobiernos regionales. Bueno, para que si del mismo, el agro, el MOP, el propio medio ambiente, o sea, es un tema no fácil, sabemos que no es fácil, pero creemos, y es la disposición, la voluntad de todos los senadores de procurar tratar de llevar a un puerto este tema. Separamos lo que es irregular, y para eso, a propósito, dicho sea de paso, la ley del loteo irregular ya salió del Tribunal Constitucional, está para ser publicada por el gobierno en el Diario Oficial, lo cual establece también una fuerte limitación al tema de los loteos irregulares, toda vez que aquí ya no se van a poder los conservadores, entre otras cosas, ¿verdad?, inscribir derechos que mucha gente adquiría derechos y no propiedades. Lo mismo, ver cómo compatibilizamos al final otros marcos legales que aquí mismo hemos sacado de esta misma comisión, la ley, como usted se refería, de copropiedad, la ley de integración social y urbana, que incluso es asiento hoy día para este plan de emergencia en materia habitacional. Así que fijaremos en los próximos días algún procedimiento administrativo, legislativo, para procurar llevar al punto este tema. Y antes de cerrar, el senador Kusanovich me pide aquí la palabra. Gracias, presidente. No, dos cosas, si podemos preguntar al Ministerio de Vivienda, ¿cuántos subsidios de autoconstrucción en el sector rural se han entregado de acuerdo al decreto supremo 10? Y por otra parte, preguntar por los sumarios funcionarios de las direcciones de obras municipales por incumplimiento de las normas, supuesto incumplimiento. Ok, bueno, tomaron consignados los detalles, ¿no es cierto?, del Ministerio, esperaremos la respectiva... ¿Ya? 39.912 creo que son el total, los subsidios entregados. Los subsidios ejecutados son la mitad, o sea, hay 19.000 subsidios que están en manos de las personas sin posibilidad de ejecutarse. Esto incluye subsidios que tienen que ver con construcción de vivienda, como también con mejoramiento de vivienda. Y esa es la cifra. Ahora estamos tratando de modificar ese decreto, estamos trabajando eso. Han habido sesiones, han participado parlamentarios, en fin, tratando de buscar alternativas para hacerlo más adecuado. Respecto al segundo punto, no tengo información y voy a averiguar si es que hay algunas Ceremis que han sancionado a algún director de obra. No tengo información. Perfecto. Ministro, aprovechando el escenario y la coyuntura, solamente le planteamos, me parece por vía oficiosa, un problema operativo en relación a la aplicación del subsidio de aislación térmica. Toda vez de que al aplicar este tema en algunas viviendas antiguas, muchos de ellos son adultos mayores que ampliaron su casita, se han encontrado con la limitación de que se le está pidiendo un cofinanciamiento que lo hace prácticamente a muchos de ellos, han tenido que renunciar al proceso de postulación porque imposible, les piden 4, 5, 6, 7, yo tengo documentos de hasta 7 millones de pesos, y lo que se plantea es que una manera de flexibilizar de alguna manera el tema es que este subsidio, el monto del subsidio se aplique en aquellos espacios donde la persona beneficiaria, ¿no es cierto?, resuelva, y que se aplique por último en aquellos áreas donde habitualmente habita, la cocina, el baño, el dormitorio.
que pudiera ser un espacio para liberar ese tema, además de que entiendo que hubo algunas variaciones, que yo le voy a mandar los datos también que me informan de la región, algunas variaciones de la aplicación de este subsidio de aislación precisamente, que ha generado algunas inquietudes también en mi región. Pero pudiera ser un camino alternativo ese proceso también. Bien, pues, ministro, yo ¿qué más? Agradecerle el tema, veremos los próximos días cómo avanzamos con este tema. Vamos a pasar a la sala el tema y tenemos toda la voluntad y la disposición de poder arribar hasta donde sea posible a una buena solución, ministro. Sabemos que es muy difícil, muy complejo, hay muchos intereses y evidentemente vamos a hacer todo lo posible y la coordinación con ustedes para nosotros es fundamental. Muchas gracias, presidente, por la invitación. Muchas gracias por el diálogo. Creo que estamos avanzando bien porque el tema se está poniendo y afortunadamente después de tantos años el tema está entrando en tierra derecha. Ojalá que encontremos una solución. Bien, muchas gracias, ministro, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Javier,